Ya he iniciado. Diola. No, ahora. Pero le bajas el pero. Sí, sí. Lo cortas. Obviamente lo corto. ¿Quién no está, compañero? Verde. Espera. No, celeste, ¿no? Gracias, me meto. Graba. No, puto. Audio, que capaz se corta porque ayer, el martes pasado se ha cortado 15 minutos antes de que acabe. ¿Qué? Por eso graba igual. Por si se corta, pues. Porque se ha cortado casi como faltando 15 minutos. Ya peleé, ya para que me pase el audio. ¿Cuándo? Sí, compañera. Ay, compañera, muchas gracias. Te quiero mucho. Ídola. Hola, buenas tardes. Espero que estén bien. La próxima clase, como hoy, tenemos nuestro examen. Este hito no nos ha dado el tiempo para organizarnos en grupo y que puedan hacer una exposición. Así que como no tenemos ninguna actividad extra, es posible que se jueguen los 25 puntos en el examen. Hoy en la noche les voy a poner una pequeña tareita que les va a hacer ganar unos puntitos. No es gran cosa. Van a hacer una descripción de algún síndrome genético que se les va a especificar. Las tareas que doy siempre tienen la misma modalidad. Y es que no hacer todo copy-paste, ya ustedes saben. Deben hacer manuscrita una pequeña, un pequeño resumen o descripción del síndrome que se les dé. Le toman una fotito en PDF y la suben a la carpeta. ¿Listo? Una sola página, no necesitan más. Siempre y cuando extracten lo esencial de ese síndrome. Ahora, si la tarea vale 3 puntos o 5 puntos, el hecho de que la hayan subido en el tiempo establecido no significa que tienen los 5 puntos. Yo me tomo la tarea de revisar tarea por tarea. Y si han extractado lo que se les ha pedido, pues tendrán la puntuación completa. Si no, no. Hay personas que le sacan la fotito al compañero, le suben o le ponen su nombre o ya transcriben tal cual y tampoco eso tiene mucha validez. Y para el siguiente hito, ahora sí ya comenzamos a organizarnos y van a presentar exposiciones. Quienes han pasado conmigo ya saben la modalidad mía. Solo expone una persona del grupo, es decir, sortean y solo esa persona es la que expone. No hay división por partes. Eso significa que todos deben saber el tema. ¿De acuerdo? No son gran cosa los temas de genética. Solo que vamos a ir viendo porque en genética, mientras más casos veamos, más aprendemos genética. Hay muchas cosas que se nos pasan de largo y no se diagnostican solo porque a veces no avisoramos eso. Ahorita vamos a trabajar con algunos síndromes y van a ver ustedes. Tenemos 3 temas y medio para evaluar. Tenemos el tema de introducción,
Tenemos el tema de patrones de herencia monogénica. Tenemos el tema de citogenética Y trastornos. y anomalías cromosómicas o trastornos cromosómicos. Y se les va a tomar el tema de síndrome Down. ¿Por qué se les va a tomar? Porque es la enfermedad genética más difundida a nivel mundial. Tristemente, enfermedad de la que todavía no sabemos mucho, inclusive cuando llegamos a médicos. Todos los temas tienen en su libro. Se sugiere que ustedes lean el libro, que es mucho mejor. Si quisieran el apoyo, tienen también las presentaciones de todos los temas, que son solo simples presentaciones. Ahora bien, en el tema de introducción no hay mayor complejidad porque son definiciones o conceptualizaciones básicas, ¿verdad? Y eso es solamente leer, repasar y ya. En el tema de patrones de herencia, vamos a repasar un poquito porque van a resolver algunos casos clínicos, enseguida les voy a mostrar cómo. Y vamos a hablar sobre patrones de herencia. Habíamos visto qué es un patrón de herencia o qué son los patrones de herencia. ¿Recordamos? Esa es la forma en la cual se Sin transforma. temor a equivocarse, que estamos para eso. Estamos en periodo de que podemos equivocarnos. La docencia está para redireccionar eso. Así que, sin miedo. Eso eso es correcto. Un patrón de herencia es el modo de transmisión de cualquier carácter, característica, rasgo o enfermedad genética de padres a hijos. Tomando en cuenta la distribución del material genético en cada una de nuestras células, de ahí es que hablamos de 3 tipos de herencia. Y comenzamos con herencia autosómica. La palabra autosómica implica cualquier rasgo, característica o enfermedad heredada o transmitida a través de los autosomas. Como los autosomas son idénticos en el sexo masculino y femenino, de ahí que las características transmitidas con un patrón de herencia autosómica se heredan o transmiten a ambos sexos por igual. Si en el examen, y ojo, tienen que tener mucha atención a lo que se transcribe en el examen. Si en el examen se les dice, si fuese el hijo de sexo masculino para una condición autosómica dominante, ¿cuánto será el riesgo de que herede la enfermedad? A veces se les pone solamente, ¿cuánto? ¿Cuánto? Si me dicen 50, ¿no es así? No, silencio un momento, porque eso dependerá de cuál de los progenitores, por ahí son los dos. Entonces esperen siempre a que se les dé eso. Si es que es uno de los progenitores solamente en el caso de ser autosómica dominante, hay el riesgo 50%. Pero si fuesen los dos, cambia. Por eso les estoy recomendando, van a leer bien el examen. Porque a veces los que ya han pasado conmigo saben que yo juego con parafrasería. Entonces, lean bien, tómenle atención porque van a tener casos clínicos. El examen es mixto. Van a tener un grupo de preguntas de selección múltiple, van a tener un grupo de preguntas con nomenclatura de los temas que hemos visto y van a tener casos clínicos. Pero, ojo, pongan atención a lo que se les pide. Les voy a demostrar ahora cómo es para que ustedes vean dónde fallan normalmente. Entonces, la palabra autosómica implica rasgos, características o enfermedades transmitidas a través de los autosomas, es decir, a través de los primeros 22 pares de cromosomas. De ahí que en dependencia del alelo que se necesite para manifestar una característica, esta puede ser de dos tipos a su vez: dominante y recesivo. Listo. Entonces veamos el primer caso, herencia autosómica dominante. Gerald Punnett hizo o estableció su diagramación, su tablita o cuadro de Punnett, en el que representó, ¿qué cosa? Los alelos. Los alelos.
Tomando en cuenta de que nosotros poseemos 2 alelos para cada característica, entonces ahí es que Gerard Punnett representó los alelos paternos y alelos maternos, asumiendo a que como somos heterocigotos para la gran mayoría de nuestros alelos, de ahí es que él representa de este modo los alelos de papá y de mamá. Es decir, son el mismo alelo, es la misma letra, pero son diferentes. Y vamos a ver con enfermedades. Entonces tenemos aquí a nuestra pareja. En consulta. Y entonces vamos a hablar sobre enfermedades que de repente, ya les decía, como las enfermedades genéticas son individualmente, entre comillas, raras, colectivamente son extremadamente numerosas. Actualmente se hablan de entre 16.000 a 20.000 enfermedades genéticas. Y estoy seguro que más de uno de ustedes ha visto y ya reconoce alguna enfermedad genética, aparte del Down. Vamos a hablar sobre una enfermedad que de repente todos han visto. Busquen querubismo. Busquen imágenes, busquen gen y locus y patrón de herencia. Entonces aquí vamos a anotar querubismo. Gen o alelo, locus y patrón de herencia. Patrón de herencia seguramente les va a salir autosómica dominante. El locus seguramente le va a salir 4P 16.3. El gen o alelo Imágenes, pues. SH BP2. Listo. No se preocupen que esta parte de aquí donde dice locus, en el siguiente tema vamos a avanzar nomenclatura y vamos a aprender a interpretar la nomenclatura genética. Porque dicho sea de paso, si en este momento tenemos a nuestro paciente, su nombre es Brayson, lo vamos a ver a Brayson sapo, es decir, pálido. Y ya sospechamos que tiene, si lo vemos con una palidez intensa. ¿En hemorragia? ¿El diagnóstico? Anemia. Entonces queremos en laboratorio ver qué tipo de anemia, pedimos un hemograma. El laboratorio jamás nos va a decir que tiene anemia. El laboratorio nos va a reportar números. ¿Es así? Pues en genética es lo mismo. El laboratorio de genética jamás nos va a dar el diagnóstico en nombre de cualquier síndrome. Nos va a reportar nomenclatura. Y es lo que nosotros tenemos que aprender a interpretar. ¿De acuerdo? Obviamente estamos aquí y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el querubismo, ¿qué patrón de herencia autosómica dominante? ¿Vieron las fotos de querubismo? A ver. ¿Creen que se nos pueden pasar esos diagnósticos? Sí. Sí. Son niños cachetoncitos, nada más. Claro, describe un montón de características bucodentales, por ejemplo, tienen apiñamiento dental, maloclusión dental, trastornos del habla, trastornos de la apertura bucal, tienen propensión a las caries, a melogénesis imperfecta, algunas veces trastornos del neurodesarrollo asociado y un montón de cosas más. Pero si nosotros vemos, este es el caso más severo, pero a ver, busque un caso leve y van a ver solamente niños cachetoncitos. Ahí, como son niños, pareciera normal, ¿verdad? Entonces, resulta que tenemos a una pareja en la consulta y esta pareja ya trae encargo. Ya mamá trae al futuro tiktokero. Y resulta que vamos a suponer que mamá trae a la consulta a un niño como estos.
nosotros lo vemos y nos llama la atención porque somos médicos, estamos familiarizados con eso. Me llama la atención la carita del bebé y yo le miro insistentemente y mamá se da cuenta y mamá me va a decir, doctor, ¿por qué le está mirando a mi niño? Lo que pasa es que yo era igualita cuando era bebé. Ah, me está dando un dato valioso, sin saberlo. Porque yo estoy pensando, sospechando de un posible querubismo. Y mamá me está diciendo que ella cuando era niña tenía lo mismo. Ah, caramba. Ya me está dando dos datos. Una posibilidad de una condición dominante. Pero la mamá tiene encargo. Y dice, estoy peregrinando con mi niño porque ahora está con problemas odontológicos, ha comenzado a cambiar la dentición y está con mucho problema. Ya la dentición permanente está comenzando a erupcionar, pero de forma trastornada. Y entonces estamos comenzando a hacerle tratamiento ortodóntico y un montón de cosas. Lo que queremos saber es si este que viene en camino también puede tener la misma condición. Hablamos de un querubismo, ya sabemos que se le describe un patrón de herencia autosómica dominante, ya sabemos el gen o alelo y su locus. Entonces, ¿qué representaba poner aquí? Este gen o alelo lo está representando. Y pasa que, si la afectada era mamá, ella tiene dos genes SH3BP2, uno que le dio papá y uno que le dio mamá. Como es una condición dominante, ella tiene uno de los dos con una mutación que le produjo esa característica. ¿Se entiende? Papá tiene los dos mismos alelos. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos saber si este futuro descendiente va a heredar la misma condición? ¿Y por qué representamos dos alelos? Porque si nosotros recordemos un poquito, la célula germinal primordial era una célula diploide 2N, que es un tipo de célula que va a transformarse para formar gametos. Si esta célula ha regresado, porque primero está diferenciada en el epiblasto, si recuerdan embriología, luego sale y se posiciona en la pared del saco vitelino. En tanto, se está diferenciando la gónada dentro de ese embrión. Cuando la gónada inicia su proceso de diferenciación, estas células germinales primordiales retornan. Si la gónada se iba a transformar en testículo, entonces la célula germinal primordial se iba a convertir en una espermatogonia. La espermatogonia, cromosómicamente, los cromosomas sexuales serán X y Y. Previo a la división se tiene que replicar. De ahí es que luego de la meiosis 1 y meiosis 2 terminará generando 4 chicos traviesos o espermatozoides maduros. 2 tendrán cromosoma sexual X y 2 tendrán cromosoma sexual Y. ¿Se entiende, verdad? En cambio, si al retornar la gónada se hubiese transformado en ovario, esta célula germinal primordial iba a quedar convertida en ovogonia. Y la ovogonia iba a ser por defecto solo XX. Obviamente eso se iba a replicar. Luego de las 2 meiosis iba a terminar en un ovocito que siempre tendrá cromosoma X y 3 cuerpos polares con su respectiva carga genética. De ahí que cuando nosotros hablamos de el ovocito siempre tendrá cromosoma sexual X. Y en el caso de los espermatozoides, por cada espermatogonia obtendremos 2 espermatozoides X y 2 Y. Para que el producto sea del sexo masculino, un espermatozoide con cromosoma sexual Y debe fecundar a un ovocito con cromosoma sexual X. Eso significa que en el caso de los varones, el cromosoma Y que tenemos viene siempre de papá. Papá jamás da cromosoma X para que nosotros seamos varones. Aunque tengamos un X, ese X viene de mamá. ¿Listo? Si entendemos eso, no nos perdemos entonces en lo demás. Volvamos acá. Entonces aquí estamos asumiendo a que mamá es la que tiene la mutación. Prestemos atención.
La pareja viene y nos dice, doctor, yo tenía esa condición también de mi niño. Y ahora queremos saber si esta misma condición la va a heredar este que viene en la barriguita. Nos interesa nada saber si van a ser sanos portadores. Bueno, el dominante no hay portador. Primero estamos viendo dominante. Eso tengan cuidado también, que en herencia dominante no existe la calidad de portadores, solo sanos o enfermos. Y punto, pare de contar. Entonces segregamos. La combinación de este alelo con este de aquí nos da una combinación con la mutación, la posibilidad de que sea enfermo. La combinación de este con este nos daba igual presencia de la mutación y enfermo. La combinación de este alelo con este, al carecer de la mutación, será un producto sano, y la combinación de estos dos alelos, al carecer de la mutación, también nos dará un producto sano, totalmente. Listo. Entonces, de ahí, ojo, cuando uno de los padres es afectado para una condición autosómica dominante, el riesgo de que en cada embarazo el hijo herede la enfermedad será de 50%, cuando uno de los padres es afectado. Si los dos tuviesen la misma mutación, entonces el riesgo aumentaría a un 75%. ¿Sí? Hasta ahí no tenemos problema. Si en el examen se les dice, si el hijo fuese de sexo femenino o masculino, ¿cuánto variaría? Nada. Sigue igual. A veces se les pone por distractivo. ¿De acuerdo? Hasta ahí no tenemos problema. Entonces, nos vamos a una condición recesiva. Vamos a analizar la herencia autosómica recesiva. Nuevamente recordamos, la palabra autosómica implica cualquier rasgo, característica o enfermedad transmitida a través de los autosomas. Y la palabra recesiva implica que requiere dos genes para manifestar la característica. Entonces, veamos aquí. Resulta que tenemos aquí a nuestra pareja en consulta. Y él dice, ¿sabes qué? Te voy a confesar algo un poco tarde porque ya está con encargo. Y es que en mi familia viene segregándose una enfermedad. De hecho, tengo 2 tíos que han fallecido y un hermanito también que ha fallecido a causa de anemia de células falciformes. Una condición autosómica recesiva. En ese momento, ella comienza a llorar. Y ahora van a su consulta. Ustedes, doctor o doctora, lo que necesitamos saber es cuánto riesgo tiene el futuro tiktokero de heredar la enfermedad familiar del linaje de mi pareja. Pero él es solo portador. Entonces segregamos. La combinación de estos alelos nos dará aquí un alelo con la mutación, la combinación de estos libre, la combinación de este alelo con este de aquí estará la mutación, la combinación de estos libres. ¿Qué le decimos a nuestros pacientes? Señores, el riesgo de que resulte enfermo si nos pide eso el examen será de 0%. Si el examen nos dice cuánto riesgo tendrán mis hijos de heredar la misma condición del padre, es decir, la calidad de portador, 50. Ahí sí, 50%. Sí, eso sí. ¿Se entiende, verdad? No hay conflicto. Eso en el caso de que él fuese portador. ¿Qué pasaría si él fuese enfermo? Si él fuese enfermo y nos dicen qué riesgo tiene de heredar la enfermedad de padre, nuevamente segregamos. Aquí estaría presente la mutación, aquí también y aquí también. El riesgo de que resulte enfermo igual que el padre, 0%. ¿Por qué? Porque se requieren 2 alelos
pero el riesgo de que resulten sanos portadores, 100%, si eso se les pidiese. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si lo más habitual que él sea portador y que ella sea portadora? 25. Entonces aquí tendremos las dos mutaciones, aquí tendremos solamente una, aquí tendremos una y aquí tendremos nada. El riesgo se reduce a 25% de que sea enfermo y 50% de que sea sano portador. ¿Se entiende, verdad? Listo. Digo. Entonces, para hacer en las enfermedades autosómicas recesivas, sí o sí necesita que los dos alelos estén, pero en las dominantes necesita solamente que uno o... Claro que sí, porque por definición tenemos alelo dominante, aquel que se expresa en estado heterocigoto prevaleciendo sobre el otro, y alelo homocigoto, alelo recesivo, aquel que se expresa en estado homocigoto, es decir, cuando la información del otro es la misma. Siempre necesitan dos. Esa es la condición de recesividad. ¿Entienden? Sí, no lo veo convencido. ¿Seguro? Yo creo que en este ejemplo se podría, para completar el 100% de sus pruebas, se podría poner un 25% más sanos. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto que sí. 25% de sanos totales o libres de la mutación. ¿Me entienden? Pero por eso les digo, respondamos a los que nos pide el examen. Porque en el examen se les va a pedir inciso A, ¿cuánto es el riesgo de que sea tal cosa? Inciso B, ¿cuánto es el riesgo de que sea tal cosa? Y ustedes deben estar atentos a eso. ¿Listo? Entonces, si, por ejemplo, ahora tenemos aquí, vamos a suponer, estamos analizando autosómica recesiva. Muy no. Su apellido es Quilla. Doctor Quilla acaba de atender el parto y ya tenemos a la futura tiktokera llorando, gritando aquí XX. Pero resulta que nació ya con dificultad respiratoria, y eso que es de término, y ahora está en una incubadora. Y ya le han dicho a la suegra que vino a visitar que está metiendo calda ya. Hijo de Mandala. Hablé con la doctora y dice que se va a morir la bebé, que no va a vivir. De hecho, hay pocas probabilidades de que salga de incubadora, del periodo neonatal, porque le han hecho el diagnóstico de anemia de células falciformes. Listo. Nosotros decimos que nos importa, nosotros somos médicos y ya hicimos nuestro trabajo, atendimos el parto autóxico, todo bien, pero comenzó a poner o a presentar distrés respiratorio y ahora está en incubador. Supuestamente nos lavamos las manos, no están así. Ya mamá o la suegra presentó un memorial al hospital y quiere iniciarle el juicio procesual a la señora, y nosotros tenemos que certificar. Dígame. Por favor, pasa por allá. Y nosotros debemos de certificar, porque nuestro certificado o la va a liberar o la va a culpar. Ahora sí estamos en la cuerda floja. ¿Qué le decimos? No, pero espere un ratito. Mamá del varón va a decir, mire doctora, mi hijo, sano total. Y ella también va a decir, pero yo estoy sana también. ¿Por qué la bebé está enferma con una afección genética recesiva? Debido a que éramos portadores. Entonces tenemos que decir que si este producto resultó afectado,
sin hacerle estudios genéticos a ellos, son portadores obligados los dos. Porque para que el bebé, o la bebé, perdón, haya expresado la enfermedad, precisa de 2 alelos con la mutación. Pero la suegra no va a quedarse conforme, va a decir, mi hijo yo lo crié bien, lo alimenté bien, y él es sano de tal. ¿Por qué no le hacen estudio a ella? Porque ella es la que está enferma. En ese caso viene el caso del cuasi dominante que necesita un portador más, o sea, aparte de la madre, el portador del padre también debería ser. Sí, pero porque le miró al vecino y le hizo así, no va a dar para que salga enferma. Por eso les estoy haciendo hipotéticamente el caso, porque eso nos van a decir. Vamos, vaya a mojarse las manos. Se duerme en mi clase y eso es una ofensa. Usted ahí está más chino que Jackie Chan. Entonces fíjense, si ella fuese la enferma por una condición autosómica recesiva, ¿cuál es la posibilidad de que la bebé haya nacido enferma por su culpa? Cero. ¿Por qué necesita el otro alelo, como decía su compañero? ¿Me entienden? Entonces, esa es la reflexión o la analogía que nosotros debemos hacer en este tipo de casos. ¿Listo? ¿Queda dudas con herencia autosómica recesiva? No. Pasamos entonces. Yo tengo una duda. Díganme. En el libro indica que no puede ser, no puede producirse si es heterocigoto. ¿Cómo no puede producirse si O es sea, no heterocigoto? puede tener una enfermedad autosómica recesiva, no se puede presentar si el producto es heterocigoto. Obvio. Comidiotas. Cerremos todo, clausuremos hospital. Pero es lógico lo que está diciendo. Si es heterocigoto, no tendría los 2 alelos con la mutación y no va a expresar nunca. La definición de homocigoto nos dice, es aquel que se expresa solo, de recesivo nos dice, es aquel que se expresa solo en estado homocigoto, cuando los 2 alelos tienen la misma información. Si están mutados los 2, entonces sí se manifiesta la enfermedad. ¿Y por qué estaría entonces presente en el heterocigoto complejo? Heterocigoto complejo o compuesto es otra cosa. ¿Por qué? Ahí tenemos 2 alelos expresándose y haciendo competitividad, que es como un cuasi homocigoto. Por eso es que se expresa. Y no siempre. ¿Me entienden? No está bien la pregunta, no está perdida. Porque el libro no aclara muy bien eso. Listo, pasamos entonces. El siguiente patrón de herencia es, o el tipo de herencia, Ligada, ¿cómo se llama? la ligada al sexo. A esos apuntes. Doctor, una pregunta antes de pasar a este tema. Usted mencionó que los genes van a estar en el recesivo o algo de recesivo. Entonces, ¿podría haber genes con recesivos normales y recesivos que estén alterados para que heredes el problema? No. Es que escúcheme, hay algo de ahí que conceptualmente no lo está entendiendo bien. Un gen o alelo, no necesariamente puede estar en lo recesivo o en lo dominante. Un gen es un gen normal o alelo normal que puede estar mutado. La condición de recesividad nos dice que cuando 2 con una mutación sinergizan, da para manifestar una característica. A eso se llama recesividad. Y cuando solamente uno que tenga una mutación es suficiente para expresar una característica, eso se llama dominancia. ¿Me entiendes? Jackie Chan. Jackie Chan. Es porque necesito que atiendan esto para que puedan entender. Porque solo nos queda el examen. Pese que yo quiero que Ay. es que me caen tan bien que quiero volverlos a ver en el siguiente semestre. Ya. Veamos herencia ligada al sexo. Esta puede ser a su vez de 2 tipos. Jackie La ligada al
X y la ligada al cromosoma Y. A su vez, la herencia ligada al cromosoma X, que es mayoritaria, puede ser dominante o puede ser recesiva. Listo. Analicemos el primer caso, herencia ligada al X dominante. Eso significa mutaciones génicas en el cromosoma X, que puede ser de papá o de mamá. Entonces, la ligada al X dominante, en el caso de los varones, generalmente, ya les decía, tenemos dos cromosomas sexuales, uno X y uno Y. Y en el caso de las damas, también generalmente, dos cromosomas sexuales X. ¿Por qué lo de generalmente? Lo vamos a entender de aquí a 3 temas. Porque vamos a hablar de todo eso y nos vamos a quitar muchos estigmas. Volvamos acá entonces. ¿A quién enfermamos primero? Asumimos que papá es el que tiene el alelo con la mutación en su cromosoma X. Un alelo que se expresa de modo dominante. Si aquí nosotros tenemos a los futuros tiktokeros, si papá es el que tiene la condición o característica o enfermedad ligada al cromosoma X dominante, y si este producto fuese de sexo masculino, ¿cuánto riesgo tendrá de heredar la condición de papá? 0%. Ya sabemos que papá no da X al hijo varón, solo el cromosoma Y. Si fuese de sexo femenino, 50, ¿verdad? 50 les voy a poner para que recuerden. 100%, ¿por qué? Porque el único X de papá tiene la mutación y viene aquí para que ella tenga 2X. Entonces no hay más opción. Por lo tanto es 100%. Eso en el caso de que papá fuese el que tuviese la mutación. ¿Qué pasaría si es mamá la que tiene el alelo con la mutación en uno de sus cromosomas X? Para que el hijo sea varón, papá siempre da cromosoma Y, mamá puede dar X con la mutación o X sin la mutación. Por lo tanto es 50%. Para que la hija sea mujer, como es dominante ligada al X, papá da un X sin la mutación, mamá puede dar X con la mutación o X sin la mutación. 50. Igual 50%. ¿Listo? No hay más, no hay donde perderse. Eso es en el caso de dominancia. Y si los dos fuesen afectados, la cosa se nos complica. Porque entonces para el hijo varón será 50%. Para la hija mujer, 100%. Uno. Ya recesivo, espérate. ¿Cuánto será? Yo me inclino por 25. ¿Qué dicen ustedes? Si son recesivos los dos, solamente es uno. 100%. ¿Por qué 100%? Porque papá tiene el único X, siempre va a tener la mutación. ¿Listo? Pasamos entonces a ligada al cromosoma X recesiva. Ya sabemos que la palabra recesiva implica que requiere 2 alelos con la mutación para poderse manifestar. Entonces, vamos de nuevo. El primer caso, papá enfermo. ¿O no? Sana portador, ¿verdad? No es enfermo. Enfermo. Ah. Acá se expresa la condición de hemicebosidad. Acá se expresa la condición de hemicebosidad, así que va a ser enfermo. Entonces, justamente por esa condición de hemicebosidad, se expresa la enfermedad. Papá es afectado o enfermo. No existe para él la calidad de sano portador por su condición de hemicebosidad que tenemos todos los varones para el cromosoma X. De ahí entonces que si papá es el afectado para una condición ligada al X recesiva, y ya sabemos recesivo implica 2,
Solo tiene uno. El hijo varón, ¿cuánto riesgo tendrá de Cero, heredar cero, cero, la cero. enfermedad de papá? Cero. 0%. 100. Pero si la hija es de sexo femenino o mujer, ¿cuánto riesgo tendrá de heredar la condición de papá? Sí. Porque es cero también. 100. ¿Cuánto era? ¿Usted? ¿Cuánto? 100, ¿verdad? ¿O no? Fíjense, papá No. es enfermo. No condición. Si la hija es mujer, ¿cuánto riesgo tiene de heredar la enfermedad de papá? Cero. ¿Cuánto? Cero. ¿Por qué cero? Porque la mamá. Si el único X de papá viene con la mutación, Ya, pero Cero. como es recesiva y las damas no son hemicigotas para el Cero. X, a lo mucho será sana portadora, por lo tanto el riesgo es 0%. ¿Qué dijo siempre? ¿Se entiende? Si están seguros, si no, dígame para que vuelva a repetir. Muy down. Muy down. Sí. Volvemos a repetir. Una cosa es que lo expreses o no lo expreses, pero lo tiene. No. Paren, atiéndanme. Por eso yo les dije, deben ser cuidadosos y leer el examen. Yo estoy haciendo preguntas a propósito. Él es enfermo por su condición de hemicigosidad. La pareja no viene a preguntar a la consulta qué probabilidad tendrá de ser sano portador, no le importa. A la pareja lo que le importa, porque ya saben que el sano portador no va a desarrollar la enfermedad. A la pareja lo que le importa ahorita es cuánto riesgo tiene de resultar enferma igual que papá, para que no padezca la viacrucis de papá. ¿Me entienden? Entonces, por eso les decía, sean cuidadosos con la pregunta. Si el examen dice, ¿cuánto riesgo tendrá de heredar la enfermedad de papá si fuese de sexo masculino? 0%. Si fuese de sexo femenino, como ella Cero. no es hemicigota para el X, Sí, cero. también será de 0%. Si el examen les pide cuánto riesgo tendrá de heredar la condición o de portador o de Ahí sano sí, portador, 100, ahí 100, sí 100. podemos poner 100. 100%. Ajá. ¿Se entiende? Sí. Entonces ese cuidado tengamos. Por eso comencé diciéndoles que para el examen sean cuidadosos en la lectura. Ahora, estamos con condiciones ligadas al cromosoma X recesiva y acabamos de ver solamente de que papá puede ser el que tiene el alelo con la mutación. ¿Qué pasa si es mamá? O bueno, papá también. Vamos a ponerle papá enfermo y mamá sana portadora. Si el hijo fuese de sexo masculino, ¿cuánto riesgo tiene de heredar la enfermedad de papá? 0. 50. Porque mamá da el X y mamá puede dar X con la mutación o X sin la mutación. No. El Y viene de papá. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, la hija, ¿sí o no? Hay dudas. Si la hija fuese de sexo femenino, ¿cuánto riesgo tiene de heredar la enfermedad de papá? 100. Para que ella sea mujer, papá da un X Sí. con la mutación. Mamá puede dar X con la mutación o X sin la mutación. Por lo tanto, el riesgo 50. es 50%. ¿Sí? Ahí no se aplicaría lo de la investigación Sí. del X, ya que va a haber dos cromosomas afectados por ende solamente seríamos 50%. Y en lo de teoría portadora no habría cromosoma. Hiciste el milagro, Diosito. Está muy bien la observación que has hecho. Entonces aquí tenemos, atiendan, aquí tenemos dos abuelos con la mutación, uno de papá y uno de mamá. Si la hija fuese de sexo femenino, para que ella sea de sexo femenino, 2X. El que viene de papá siempre tiene la mutación. Y el que viene de mamá puede dar con la mutación, que sería 50%, y el sin la mutación, que sería igual 50%. Pero, aquí lo que dice su compañera,
el fenómeno de Inactivación. inactivación del X. Uno predomina frente al otro. Entonces el riesgo real sería 0%. Y posiblemente 50 a 100% de que sea sana portadora. ¿Listo? Ahora sí nos perdimos o se entendió. ¿Quién no ha entendido? Levante la mano valientemente. Eso es. Volvemos a repetir. ¿Qué es lo que pasa con... Atiendan, hagan silencio por favor. ¿Qué es lo que pasa con las condiciones ligadas al X recesivo? Recesivo. La palabra recesiva implica que requerimos dos alelos en el cromosoma X para manifestar una característica. Como los varones somos hemicigotos para el X, porque solo poseemos un X, con uno que tengamos suficiente para desarrollar la enfermedad. o manifestar la enfermedad. En el caso de las damas, ellas tienen dos X, pero si la misma mutación estaría en sus dos cromosomas X, ocurre un fenómeno llamado inactivación del X, que es un mecanismo de competitividad de expresión y hace que uno quede abolido. Por lo tanto, se expresaría uno solo. Pero ella no es hemicigota para el X. Ella tiene dos X. Y con uno solo se convierte no en enferma, sino en sana portadora. De ahí entonces que en este caso sería 0% porque ella terminaría siendo inactivación del X. Y con uno solo no desarrolla la enfermedad. ¿Sí? Sí. ¿Ahora sí se ha entendido un poco? No. ¿Seguros? No teman a decir no entendí si es necesario volver a explicar. Seguimos. Doctor, en el tema de la herencia de madre, que usted indicaba de la madre dando el cromosoma X al hijo varón, ¿sería 50% de ser solo portador? No, pero es que el varón es hemicigoto para el X. Porque nosotros los varones tenemos un solo X. Entonces con 50. uno enfermamos. Sí. Por eso hicimos el ejercicio. Lean sobre la hemofilia tipo A y dice, generalmente las mujeres no la desarrollan, Sí, pues solo sí. la transmiten Sí, ajá. y son los varones los que desarrollan. Y es una enfermedad ligada al X recesiva. ¿Me entiende? Sí, sí. Y es justamente por esos fenómenos de hemicigosidad en el varón y de inactivación del X en la mujer. ¿Estamos hasta ahí? Sí, el nivel está Sí. bien. Entonces analicemos el otro caso, Seguimos. herencia ligada al Seguimos. cromosoma Y. Al Y. ¿Y? Ya ni siquiera necesitamos analizar eso, ¿no? ¿Por qué? Cualquier característica, rasgo de enfermedad ligada al cromosoma Y, damas no se metan, ese es un problema machos, ¿no? solo de Machos. o varones. Generalmente. ¿Por qué? Cromosoma Y no tienen las damas y al varón, para que tengamos cromosoma Y, ese nos los ha transmitido papá. Por lo tanto, se transmite solo de varón a varón. Si nosotros tuviésemos que analizar eso con este grafiquito, da para entender. Ahora. Ya, falta todavía 40. Listo. Decimos que en el caso de herencia ligada al cromosoma Y, Papá. como solo los varones poseen, entonces solamente de varón a varón. Pero, en el caso de las condiciones, rasgos o características de herencia mitocondrial, Mamá. generalmente la transmiten las madres, Mamás. de ahí que adquiere el nombre de Matrilineal. matrilineal. En cambio, en el caso de la ligada al Y, herencia holándrica. Holandés. La herencia mitocondrial la transmiten generalmente las mujeres, tanto a sus hijos varones Como mujeres. como a sus hijas Pero los mujeres. varones Pero el no, varón no la transmite. lo transmite entonces nuevamente la hija mujer, tanto a sus hijas mujeres como a sus hijos Pero el varones. varón Ahí no, no hay mayor Problema. conflicto, ¿verdad? Sí.
Entonces, esta noche llegando a casa les voy a poner una tareita en plataforma para que ustedes hagan de una condición sindrómica y seguramente les voy a describir, solo nombrar 5 enfermedades con herencia mitocondrial, 5 enfermedades o características con herencia ligada al cromosoma Y y 5 con herencia ligada al cromosoma X. 5 dominantes, 5 recesivos. Solo nombrar. ¿Listo? Para que tengan algún puntito, a no ser que quieran arriesgar los 25 puntos en el examen. No le tengan miedo, los casos clínicos son facilitos, ¿verdad? Están distribuidos en grupos, ¿verdad? ¿Grupos? ¿Qué grupos? No, los grupos de presentación de casos clínicos. Ah, sí. Entonces, hagan lo posible en orden de reagruparse en esos grupos. Les voy a dar el primer caso clínico. Dile, ese cabrón. Ese cabrazo, ¿sabes? No me quiero mover, ¿verdad? Ya, sí. En el caso de la activación del X, entonces la portadora, sería 100% portadora de las enzimas, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, pues porque se activa, no sería enferma. Solamente el presidente es 100% del portador. Sí, porque la 2, pues, no sería enferma. Porque se no activa. El hombre es 50% portador. Bueno, no sería 50%, sería 50% de enfermo. Sí. Sí. Mujer, Sí, pero la causación de emisiosidad. Ay, ¿qué? ¿Qué grupo? Ya normal ya. ¿Qué grupo? ¿Qué grupo? ¿Por qué? Ah, sí, verdad. Ya, váyanse, pe. Nos vamos allá, dice. ¿Están allá? No griten, vamos rápido, distribúyanse. Yo me quedo acá, ya. Vamos allá. Cacho, hablamos ahorita. ¿Lo corto? Sí, vamos a ponerme allá.